Pues precisamente Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, está esta mañana aquí con nosotros en este Buenos Días Canarias. Señor Cabello, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Lo primero, el Gobierno de Canarias ha mostrado interés por ver cómo se encuentran, ¿no?, de cierta manera, pues los canarios que están en esta zona de conflicto. Sí, el presidente ha tenido oportunidad a lo largo del fin de semana de contactar con el ministro de Asuntos Exteriores para mostrar la preocupación por la situación de los canarios que se encuentran en la zona. El espacio aéreo está cerrado y lo que le confirmaba el ministro es que en cuanto se pudiera serían repatriados, estaban todavía buscando bien fórmulas, localizando, etcétera. Entonces, bueno, muy atentos a la actualidad. Nosotros atentos, bueno, a todo lo que ahí se produzca. De momento sabemos que no hay fallecidos, canarios ni españoles, evidentemente, pero bueno, pendientes, me imagino, el Gobierno, por un lado, a cómo está en cuanto a su estado de salud y su seguridad, pero también a las consecuencias económicas que puede tener este conflicto para el resto del mundo. Y en concreto aquí, mirando desde Canarias, ustedes proponen que se haga un seguimiento a ver cómo se disparan, que con toda probabilidad se disparará el precio del transporte y de algunos productos, ¿no?, que consumimos en el día a día, ¿no? Ayer mismo ya se estaba hablando de un incremento de un 10% del precio del barril de combustible. Desde la Consejería de Economía, que dirige el vicepresidente Manolo Domínguez, se va a monitorizar la evolución de los precios, no solo a nivel internacional, sino también aquellos que afectan a la cesta de la compra. Como sabes, en el último conflicto bélico en Ucrania, enseguida se notó en todos los piensos para los animales, ganaderías, fueron muy rápidos los precios vinculados al sector primario. Por lo tanto, toca monitorizarlo, estar atentos, estar ocupados, estar preocupados en seguir de una manera muy estrecha cuál es la evolución que se va produciendo, porque sí se cree que va a haber un incremento muy rápido de los precios vinculados a los precios del petróleo y de la energía, ¿no? Claro, ¿y qué se puede hacer desde el Gobierno de Canarias si vemos que los precios se disparan? Bueno, siempre se puede tocar a través del IEM, monitorizar, se puede establecer algunos mecanismos. Las competencias son limitadas del Gobierno de Canarias en un entorno global o en un efecto mundial como el que estamos hablando, pero sí debemos de ser conscientes qué medidas correctoras se pueden establecer y qué decisiones se pueden ir tomando, bien desde Canarias o bien exigiéndolas al conjunto del Estado español. Estamos hablando del petróleo, precisamente en relación al combustible. Ayer se aprobó esa bonificación de nuevo para el combustible de las islas no capitalinas. ¿Lo tienen garantizado en 2026? Está garantizado el 2026, 12 millones de euros para que el precio de combustible cueste lo mismo independientemente de la isla en la que se viva. Hasta ahora habían sido mucho más caros los precios de los combustibles en las islas no capitalinas. Como sabes, desde el año pasado el Gobierno de Canarias ponía en marcha esta medida y ahora se están bonificando entre 25 céntimos por litro según la isla o 20 céntimos por litro. La idea es que se mantenga un precio medio más o menos estable en una idea, ¿no?, de islas iguales con oportunidades iguales. ¿Es para todas las islas no capitalinas? Es para todas las islas no capitalinas en función de cuál es la media con respecto a las islas capitalinas. Ahora mismo está activo en la isla del Hierro, en la isla de La Palma, en la isla de La Gomera y Fuerteventura y Lanzarote. El precio medio está controlado ahora mismo, pero también se puede activar desde que se nota que hay un diferencial que incremente el precio, el coste. Sí, como consecuencia de lo que está ocurriendo pues allí en Irán, pues se sube el precio del petróleo, aunque sea pues de esa forma no sube a todos igual aquí en el archipiélago, ¿no? Correcto, lo corregimos para las islas no capitalinas. Por cierto, también queríamos preguntarles por ese famoso decreto Canarias. Ayer también lo nombraban en el Consejo de Gobierno, después en la rueda de prensa. Seguimos pendientes y sabemos que son esa serie de medidas que pide el Gobierno de Canarias al Estado para que se cumpla con los compromisos con Canarias. De manera, bueno, se aprobó en el Parlamento, no de manera unánime como querían, pero salió adelante. ¿Y ahora cuándo nos recibe el Estado para empezar a negociar? ¿Es así? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, estamos pendientes de la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero para poder tener esa reunión en la que pongamos encima de la mesa ese decreto Canarias, que lo que viene a hacer es un compendio de una serie de asuntos prioritarios, económicamente vitales para la comunidad autónoma canaria. Son, vamos a decirlo así, unas deudas que tiene el Estado con Canarias, muchas de ellas que vienen incluso del presupuesto del año 2023, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de aprobar, y que de esta manera, con este decreto Canarias, desde Canarias le damos una solución que tiene 140 votos ya, que podría ir al Congreso de los Diputados con una amplia apoyo. Falta que lo formule el Consejo de Ministros y estamos pendientes de la reunión con María Jesús Montero. ¿Pero creen que se va a producir? O sea, ¿ven disposición por parte del Gobierno de España de que, oye, vamos a recibirles, vamos a hablar de esto, vamos a empezar a negociar? ¿O? No tenemos duda que se debe de producir. Entiendo que cuando un presidente de una comunidad autónoma solicita a una ministra del Gobierno de España una reunión, se produce la misma, y en ese contexto estamos esperando. Por cierto, también estaban pendientes de reunirse
nuevamente con Torres, hablar del ministro Torres, hablar de la congestión de los aeropuertos, ¿es así? Bueno, aquí lo que está pasando, y bueno, yo creo que es un papelón el que tiene en este caso el ministro Ángel Víctor Torres, que como todos sabrán es expresidente del Gobierno de Canarias y también secretario general del Partido Socialista, es que parece que cuando se trata de asuntos para Cataluña o País Vasco hay mucha prisa y cuando los asuntos se tratan para Canarias hay más lentitud en los mismos. Lo vemos con el decreto Canarias, lo vemos también con la solicitud de 2 reuniones bilaterales, una para la cogestión que tiene que ver con el espacio aéreo y con la gestión de los aeropuertos en Canarias y otro que tiene que ver con transferir la responsabilidad y gestión de los impuestos derivados, los tributos derivados del REF a Canarias. Por eso digo, parece que hay una doble velocidad por parte del Gobierno de España en función de si los asuntos van desde Cataluña o País Vasco o los que tienen que ver con Canarias, parece que no es prioritario en este caso para el Partido Socialista. Hablando de peticiones al Estado, peticiones a la Unión Europea, bueno, me refiero, Clavijo, el presidente, ha pedido a Sánchez por carta pues que el Gobierno de España impulse una reunión con el resto de regiones ultraperiféricas a ver cómo va a quedar esto del reparto del dinero con el marco este plurianual, ¿no?, de financiación para las regiones ultraperiféricas, a ver cómo queda, porque estamos preocupados. En principio se ha escrito una carta, ¿cree que a lo mejor puede producirse esa cumbre? Bueno, al final tenemos una realidad y es que Bruselas va a cambiar cómo se anclan las regiones ultraperiféricas a su realidad y esto para nosotros sin duda es una amenaza muy importante, implicaría de facto probablemente casi la expulsión de Canarias y de las regiones ultraperiféricas del contexto de la Unión Europea. Hay posibilidad de establecer un veto con que uno de los Estados miembros vete este nuevo marco plurianual, permitiría desandar ese camino y volver a intentar cambiarlo. ¿Y qué estamos intentando? Hacer una gran cumbre, organizar una gran cumbre en la que estén las 9 regiones ultraperiféricas y los 3 Estados miembros para plantear un frente común, una línea roja con las regiones ultraperiféricas. En principio Pedro Sánchez le ha dicho al presidente que tiene intención de poder hacerlo, no tenemos más información, nosotros lo que reclamamos es tener ya una fecha porque se va a producir una reunión muy importante el próximo 19 y 20 de marzo en Bruselas y en esos días sería vital que se pudiera dar esta reunión al más alto nivel. A ver si ese 19 y 20 de marzo, ¿no?, en el Consejo Europeo se puede producir. Vamos con asuntos más amables, los rodajes en Canarias, que va estupendamente bien, el sector audiovisual, 432 millones de euros, ¿no?, que ha sido el impacto económico que han valorado. 180 rodajes en el año 2025, esos 432 millones que tú hablas de impacto económico, casi el doble de lo que venía en el año 2024 y 20.000 empleos generados por el sector audiovisual en Canarias. Sin duda una muy buena noticia, un sector que nos está acostumbrando a tener unos crecimientos muy importantes y a darnos muchas alegrías. Tenemos que seguir trabajándolo. Hoy mismo hablaremos del Festival de Málaga, que vamos a estar allí. Hace 2 semanas estábamos en la Berlinale. Seguimos trabajando en un sector y de la mano del clúster audiovisual para construir esa realidad que hace 7, 10 años era muy incipiente, parece que era casi un sueño y hoy en día ya es una realidad sólida. No, y que se crean empleos, ¿eh? Hablamos de 20.000 empleos, dice. 20.000 empleos, directos, indirectos, y además cada vez más esos empleos no tienen que ver ya con el service solo, sino cada vez tenemos más profesionales canarios, no solo trabajando en Canarias, sino en grandes productoras internacionales en esos rodajes. Al final, esa incorporación de talento, ese enfoque desde Canarias sin duda es muy importante. En el European Film Market, que es en la Berlinale, que fue hace 2 semanas, además le daban a la isla de La Palma, la reconocían como el mejor espacio en Europa para poder rodar, localizaciones por horas de luz, variedad de paisajes, etcétera. Se dan muchas condiciones en Canarias para que ese sector siga creciendo y bueno, nos tiene ilusionados y trabajando muy intensamente. Por ese foro en Alemania le iba a preguntar, estamos presentes en distintos foros, en distintos sitios, hay que estar Canarias para dar a conocer nuestras ventajas fiscales y también el maravilloso clima y los servicios que ofrecemos para que el sector audiovisual pues se desarrolle en el archipiélago. Las 3 claves están muy bien identificadas, ¿no? Unas que tienen que ver con talento, con posibilidad de que aquí de una manera sencilla se consiga de una manera muy rápida material y talento para poder realizar esos rodajes, la segunda que tiene que ver con los incentivos fiscales y la tercera que tiene que ver con variedad de paisajes y horas de luz. Eso nos permite ser muy competitivos a nivel internacional. Canarias está en una estrategia compartida con los profesionales, con el clúster audiovisual presente en todos los grandes mercados mundiales. La cuota europea que ya va ocupando Canarias es muy, muy importante. Incluso el caso canario ya se analiza en muchas ocasiones, en muchos de estos foros. Ya te digo que
hoy vamos a tener la posibilidad de presentar el despliegue que se va a realizar en Málaga, donde va a haber presencia de más de 16 empresas canarias, 40 estuvieron en la Berlinale, y bueno, eso nos tiene que seguir ayudando a construir un relato de éxito de Canarias con el sector audiovisual. Por cierto, entre las empresas que se instauran aquí, que se instalan, el estudio de animación de Los Simpsons, de Bob Esponja también, ¿no?, que están aquí, Garfield, que se van a instalar aquí, ese estudio de animación para expandirse por Europa. Más de 100 empleos nuevos para Todos un sector. Lo conocemos, bueno, más de 100 empleos nuevos que se van a crear por un estudio de los más importantes a nivel mundial. Tú decías algunas de las grandes franquicias que tiene ese estudio. Eso va a ser una realidad, en este caso en la isla de Tenerife, en un subsector o en un sector también. Nosotros lo trabajamos de una manera un poco diferente al audiovisual puro, que es el de la animación, que también nos está dando un crecimiento muy importante a lo largo de los últimos años y que viene a ser una realidad en hitos y casos como este. Ya son más de 30 los estudios que hay radicados en Canarias del sector de la animación, con un número de empleados muy importante y además a un nivel altísimo, con muchos premios, con muchas nominaciones y con grandes franquicias que se están produciendo desde Canarias hacia el mundo. Bueno, pues va creciendo el sector audiovisual aquí en Canarias. Cuando hablamos de diversificar la economía, por ahí hay una rama, sin duda. Bueno, al final el sector turístico, y estamos ahora en la ITV, es una realidad. 23.000 millones vinculados el año pasado en Canarias al sector turístico. Tenemos que seguir trabajando. 432 parecen pocos desde el sector audiovisual, pero todos esos granitos de arena, todo ese relato de innovación y diversificación económica tiene que ser una constante. Muchísimas gracias, como siempre, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, viceconsejero de Presidencia, por habernos acompañado en este Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes.